Amada iglesia, nuestra cultura es una cultura en la que el rencor está a la orden del día. Frases como yo perdono pero no olvido, o en juego largo hay desquite, o el que la hace la paga, o golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Eh, que Dios te multiplique lo que me deseas, o la venganza se sirve como un plato frío. Son frases que demuestran que en nuestra cultura no es fácil la reconciliación. Yo creo que en algún momento hemos dicho esas palabras. Ahora, si perdonar no es fácil, como lo estudiamos la semana pasada, imagínense ahora lo que Jesús nos pide en su palabra, que debemos amar a nuestros enemigos. Es por eso que como sociedad, al no tener claro esto, albergamos por mucho tiempo el resentimiento. Y esto no era nuevo, no era distinto a lo que ocurría en el mundo antiguo. Las venganzas eran pasadas de generación a generación, de modo que estas tenían que cobrarse haciendo que familias enteras se destruyeran. El mensaje del Evangelio transformó esa visión cultural e hizo que las personas actuaran de manera diferente. Y es precisamente por el llamado que Jesús hacía a sus discípulos de vivir de una forma diferente. Y esa es la idea que nosotros encontramos en este pasaje. Jesús ha expuesto a través de 6 ejemplos que nosotros hemos estado estudiando en estos últimos sermones, a partir del versículo 17, cuando Jesús habló acerca del cumplimiento de la ley, que Él no había venido a abrogar la ley o a cancelar la ley o a quitar la ley o a cambiar la ley, sino a cumplirla perfectamente y a darle su correcta interpretación. Es lo que nosotros hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas. Y hemos estado viendo cómo Jesús corrigió muchas de las enseñanzas que habían dado los escribas y los fariseos. Ese oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y la razón por la cual se daba esa instrucción, Jesús va a la médula de la ley y explica para sus discípulos cómo deben vivir y cómo deben actuar. Y lo ha hablado en distintos elementos, como lo hemos estado considerando. Y aquí Jesús llega a lo que podría considerarse la cumbre o el punto más alto de este sermón, porque nos coloca un estándar. En el versículo 48 dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él es la medida sobre la cual nosotros deberíamos evaluarnos a la luz de lo que hemos estado estudiando en estas semanas y de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Jesús nos pide que como discípulos que entendemos su ley, debemos vivir de una forma diferente. Y esto lo demostramos no solo amando a nuestro prójimo, sino también a nuestros enemigos, aquellos que han sido hostiles con nosotros, que nos han causado daño. Y en muchos sentidos eso está relacionado con lo que estuvimos considerando la semana pasada. Los versículos 38 en adelante dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dele también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Así que lo que nosotros estamos viendo es una continuación de esto. Porque aquel que hacía daño, aquel que actuaba de esa manera, en muchas ocasiones no obligaba a la persona o tenía la intención la persona de conservar la ofensa para poder desquitarse. Pero lo que Jesús está diciendo, esa no es la respuesta. La respuesta es el amor. Por eso Jesús está colocando un escalón mucho más alto en el cual nosotros como sus discípulos debemos vivir. De ahí el título de este sermón. Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Y lo primero que nosotros debemos considerar se encuentra en el versículo 43, que era la enseñanza de los fariseos y de los escribas. El versículo dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y lo primero que nosotros debemos considerar es el amor al prójimo y el odiar al enemigo, la enseñanza. Lo enseñado por los maestros de la ley debía ser visto de 2 maneras o en 2 partes, ya que la primera parte era cierta. Levítico capítulo 19, el versículo 18 dice de la siguiente manera. Levítico capítulo 19, el versículo 18 dice de la siguiente manera. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
Esa era la clara enseñanza de la Escritura en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era claro que se debía amar al prójimo y el estándar estaba establecido, como a ti mismo. ¿Cómo debes amar a tu prójimo? La Escritura te establece la forma. ¿Cómo te amas a ti mismo? De la forma en que tú te cuidas, vas a cuidar al otro. Eso es lo que el versículo está diciendo. Por eso el versículo implicaba, o lo que decía la ley es, no debías vengarte ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Lo que debías hacer era amarlos. Y esto era lo que consideraba, por eso este era considerado el segundo mandamiento más importante de la ley de Dios. ¿Recuerdan? En alguna ocasión alguien le preguntó a Jesús acerca de cuál era el mandamiento más importante y Jesús respondió estas palabras en Marcos capítulo 12, mirando la ley, diciendo, el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. ¿Y cuál es ese segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento más importante. Y en Lucas capítulo 10, el versículo 29 al 37, quiero que vayamos allá. Lucas capítulo 10, el versículo 29 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 10, versículo 29. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Porque esto lo hace un maestro de la ley. El maestro de la ley queriendo justificarse, dice lo siguiente, versículo 28, él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? A Jesús se le hace esta pregunta porque era una discusión que había en la época en las distintas escuelas de interpretación rabínica. A los maestros de la ley se les preguntaba, ¿y quién es nuestro prójimo? Entonces los maestros de la ley decían, tu prójimo es tu pueblo, tu prójimo es tu vecino, tu prójimo es aquel que es de tu misma raza. Y maestro, y los samaritanos, no, los samaritanos no. Ellos no son tu prójimo. De ahí que noten el ejemplo que está poniendo Jesús en la parábola del buen samaritano. ¿Quién se hizo prójimo de aquel que había sido o de aquel que había caído en manos de ladrones? El samaritano. Cuando cuando el maestro, cuando Jesús le pregunta a este hombre, le dijo, ¿quién fue el que usó misericordia con él? Versículo 37. Versículo 36, versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Noten que no dijo el samaritano, porque para los judíos, los samaritanos eran un pueblo mezclado, no eran su prójimo. ¿Qué le responde Jesús? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esa era una discusión y entonces los maestros de la ley, las personas se alineaban de acuerdo al pensamiento de cada maestro, de cada rabino. Sin embargo, la segunda parte de lo que estaba siendo enseñado no era correcta. En ninguna parte de la escritura aparece esa opción de aborrecer al enemigo. No existía un mandato así. Lo que los maestros de la ley habían hecho lo habían asumido por implicación. Ellos habían pensado, lo más lógico es que debemos amar a nuestro prójimo. Por implicación, lo que debemos hacer es aborrecer al enemigo. El enemigo debe ser aborrecido. Era lo que habían interpretado eso. Pero mis amados hermanos, no hay nada más alejado de la realidad que esto. Creo que aquí está el colmo de la mala interpretación de parte de los maestros de la ley. Porque en ninguna parte del Antiguo Testamento se enseñaba eso. A pesar de tener enemigos, los israelitas estaban llamados a hacerles el bien. Vayan conmigo por favor a Éxodo 23, el versículo 4 y 5. Éxodo capítulo 23, versículo 4 y versículo 5. Y esto después de los 10 mandamientos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, no le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Éxodo 23, 4 y 5. Y Levítico 19, 34. Levítico 19, 34. Miren lo que dice la palabra del Señor. Levítico 19, versículo 34. Dice la escritura de la siguiente manera.
Desde el versículo 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como... ¿Lo tienen el pasaje? Levítico 19:34. ¿Cómo? Como a ti mismo. Ah, gracias, Estelita, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál era el estándar establecido en la ley para la persona que no era de su pueblo? ¿Para el extranjero? ¿Para el que ellos habían considerado su enemigo? Amarlo. Así que esto era el colmo de la interpretación. ¿De dónde surgió entonces esta mala enseñanza? Los rabinos habían tratado de limitar el alcance de la palabra prójimo. Prójimo es aquel con quien se vive dentro de la comunidad judía. Los demás eran gentiles y eran por tanto enemigos de Dios y de ellos. Por eso es que los rabinos habían usado una palabra, aborrecer o odiar, como aparecen en otras versiones. Odiar, amar menos, manifestar una hostilidad intensa, una mala predisposición arraigada en el corazón que va acompañada de rencor. Este odio podía convertirse en un sentimiento destructivo que intentaba además hacer daño al objeto del odio. Imagínense esto. O sea, no solamente lo aborreces, sino que cuando tuvieras la oportunidad le ibas a dañar. Eso era lo que ellos estaban enseñando con esto. Puede significar una fuerte aversión, pero sin ninguna intención, o más bien con una intención de hacer daño. Procurar evitarlo debido al sentimiento de fastidio que el otro genera. Lo veía y allí vienes, me voy por otro lado. Aborrecer es amar en un grado menor, es desear con igual ardor que sin obstinadamente le vaya mal. Eso era lo que estaba implicando, lo que ellos estaban diciendo. Y los maestros de la ley habían tergiversado la palabra de la misma manera que con el divorcio, como lo estuvimos estudiando semanas atrás, o con las otras apartes acerca de lo que debían hacer los discípulos con respecto a la ley, con respecto a la ira, con respecto a los juramentos. Los maestros discutían acerca de un asunto de interpretación. Y los maestros lo que intentaban era buscar la manera de poder cumplir las demandas de la ley. Si la preocupación es ¿quién es mi prójimo? Pues miremos quién es el prójimo para poder cumplir la ley. Pero ¿cuál había sido el error? En esto terminaron desobedeciendo la ley, tergiversando la ley y haciendo que la gente, el pueblo, se perdiera. Es por eso que Jesús vuelve a exponer el verdadero sentido de la ley y que es nuestro segundo punto. La respuesta de Jesús: ama a tu enemigo. La respuesta de Jesús: ama a tu enemigo, versículo 44. Pero yo os digo, y eso es importante, ¿quién es el que lo está diciendo? No es una cuestión de opinión personal, no es un rabino el que lo estaba diciendo, es el mismo Señor quien lo está afirmando. Así que nosotros debemos prestarle atención a sus palabras. Cuando Jesús habla, nosotros como sus discípulos estamos atentos a su voz. Esas palabras deberían retumbar con más fuerza en nuestros oídos. Es Jesús hablando y Él está planteando un claro contraste, pero yo os digo. Y esto es importante. Debemos amar a nuestro enemigo, bendecir al que maldice, hacer bien al que aborrece, orar por el que ultraja y persigue. En nuestras versiones, en la Reina Valera, este versículo está un poco más largo. Hay otras versiones, la Biblia de las Américas solamente coloca: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Parece ser que en Reina Valera complementaron con lo que dice en Lucas capítulo 6, el versículo 27 y 28, que es el pasaje paralelo de esta porción. Miren lo que dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Jesús no niega la existencia de personas que son hostiles hacia los creyentes, hacia los discípulos. Personas que pueden venir de distintos frentes. Para los israelitas, en el momento en el que están con Jesús, ¿cuáles eran sus enemigos? ¿Quiénes eran los enemigos en ese momento? Los romanos. Todos aquellos que trabajaban con ellos, que los apoyaban, que eran pro Roma, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, los publicanos.
¿Quiénes eran sus enemigos? Todos aquellos que no fueran de su tierra. Ese era el contexto en el que ellos a diario vivían. Lo que Jesús quiere mostrar es que una enemistad que no es común, sino una que es con el mundo. Eso es lo que quiere. Jesús quiere mostrar el contraste. Y quiere señalarle que nosotros como cristianos, nosotros como creyentes vamos a tener también hostilidad con personas que no van a ser causa con nosotros o por causa de nuestra fe. Así que debemos entender esto, mis amados, como dice Dietrich Bonhoeffer. Aquel que se aferra a ser nuestro enemigo, aquel que no es afectado por nuestro amor, que no nos perdona ni siquiera un poquito, aún nosotros le perdonamos, aunque nosotros le perdonamos todo, que nos odia sin que le amemos y quien al servirle más crece su enfado. A Él es el que nosotros estamos llamados a amar. Lo importante es lo que Jesús señaló acá, el verdadero amor, lo que debe hacer. Ese amor que va más allá. Los maestros habían enseñado, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Eso se está diciendo, tú debes amar a tu prójimo, pero también debes amar a tu enemigo. El amor que pide Jesús en ese sentido es una actitud que debe mostrarse, que se demuestra con acciones. Ese amor cristiano hace que se demuestre no solamente a los hermanos o a los hombres en general, que no viene solamente con impulsos, sino que se demuestra que va más que con las palabras. Es un amor que busca el bien para todos. Y yo quiero que miremos algunos pasajes para que podamos corroborar esto, porque es la enseñanza que nosotros vamos a encontrar en la Escritura. Romanos capítulo 15, el versículo 2. Romanos capítulo 15, el versículo 2. Y es un pasaje que hemos usado en otras ocasiones también para señalar esto. Romanos capítulo 15, el versículo 2. A cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Este amor del cual nos habla el Señor no busca el mal de nadie. Romanos 13, 8 al 10. Miren lo que dice. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no le hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor busca la oportunidad de hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, como dice Gálatas capítulo 6, el versículo 10. Gálatas capítulo 6, el versículo 10. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero no solamente lo hacemos con nuestro prójimo, sino que debemos hacerlo también con aquellos que nos aborrecen. Romanos capítulo 12, el versículo 14. Romanos capítulo 12, el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto a ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la enseñanza de Jesús. Estos enemigos, sin lugar a dudas, son los que persiguen y ultrajan diciendo toda clase de mentiras contra nosotros, como dice los versículos de Mateo 5, 10 al 11. Pero mis amados hermanos, a estas personas también somos llamados nosotros a amar. Por eso es un paso más allá, por eso es un escalón más alto. El que más necesita de nuestro amor es el que más enemistad siente contra nosotros, mis amados hermanos. Él es el que más necesita de nuestro amor. Así que Jesús le está diciendo, tu prójimo no es uno solamente de tu pueblo, no es alguien con el que tú te lleves bien,
Tu prójimo incluye en el vocabulario de Dios aquel que es tu enemigo. Nuestro prójimo es simplemente uno que está en necesidad. Por eso, si tiene sed y si tiene hambre, aquel que nosotros consideramos nuestro enemigo, ahí es cuando nosotros tenemos que tener la oportunidad y darle de comer y de beber. No para hacerlo sentir mal, sino porque es nuestro llamado de amor. Jesús nos enseña a que consideremos a nuestro enemigo y lo tratemos como si fuera nuestro prójimo. Cuando actuamos así, estamos mostrando el Evangelio. Porque es lo mismo que hace Jesús, es lo mismo que hizo el Señor con nosotros. Ese es el Evangelio aplicado a nuestras vidas. Mis amados hermanos, ¿cuál era nuestra condición antes de llegar al Señor? ¿Cómo nos veía Dios a nosotros? La Escritura es clara cuando dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros y nos reconcilió con el Padre. Y dice un autor, si Él se dio a sí mismo por sus enemigos, tenemos que darnos nosotros por los nuestros. Así que, ¿cómo serán esas acciones? Miren lo que dice el pasaje. ¿Cuáles son esas acciones que demuestran que amamos a nuestros enemigos? Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Versículo 44. Amados a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Eso es hablar bien de ellos, es desearles lo mejor. Mis amados hermanos, nosotros como cristianos no vamos a tener en nuestro carro o una placa en nuestra casa que diga, Dios te dé el doble de lo que me deseas. O no le vamos a, nunca diremos ni siquiera en broma de esto, y yo le pido perdón al Señor porque yo lo he dicho. Nunca debemos decir bendícelo, pero no lo multipliques. Esas no son expresiones, ni en broma deberíamos decirlas, pero son muy constantes en nosotros. Y nunca deberíamos desearle el mal a nadie o de nadie, especialmente a aquellas personas que nos hacen daño. Porque esto es contrario a lo que Jesús nos pide. Es hacer bien a los que nos aborrecen, dice la palabra del Señor. Versículo 44, haced bien a los que os aborrecen, porque no son solo nuestras palabras, son también nuestras acciones. Note lo que dice Pablo en Romanos 12:20. Cuando tenga hambre, ¿qué debemos hacer? Darle de comer. Cuando tenga sed, tenemos que darle de beber. Y lo que está diciendo es cada vez que tenga necesidad, si tú ves que está en necesidad, ayúdale. Era lo que decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Si el buey de tu enemigo estaba caído, ¿qué debías hacer? Ayudarlo a levantar, no importa que sea tu enemigo. Tienes que ayudarlo. Tienes que estar dispuesto para ayudarle. Para el creyente esto cobra más valor porque la Escritura dice que es más bienaventurado dar que recibir. No solamente debemos hacer eso, debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Por eso oramos por ellos. No para que el Señor los destruya. ¿Recuerdan en una ocasión cuando Jesús iba con sus discípulos y pasaron por un poblado y los moradores de ese poblado no lo dejaron entrar? Los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que oremos al Padre para que envíe fuego del cielo y los destruya? Estos son tus enemigos y deben ser destruidos. ¿Qué les dijo Jesús? No permitió eso. Nuestro llamado es en oración, debemos ponernos al lado de nuestro enemigo. Estamos con él, en favor de él y delante de Dios por él. Orar no es otra cosa que mostrarle amor, porque es imposible orar por alguien sin amarle. No hay nada que cambie tanto la forma en la que nosotros vemos a las personas que cuando nosotros oramos por ellas. Cuando nosotros oramos por aquellas personas que nos han lastimado, ya no las vemos con el mismo odio tal vez o con el mismo resentimiento que nosotros podríamos llegar a albergar, con el aborrecimiento que nosotros podríamos estar expresando contra ellos. Cuando nosotros oramos por ellos, tú no vas a orar porque le vaya mal, ¿no? ¿Recuerdan que lo meditamos nosotros la semana pasada en el Salmo capítulo 35? David oraba por aquellos que le perseguían y le habían hecho daño cuando ellos estaban enfermos. Mis amados hermanos, nosotros debemos orar
para descubrir que nuestro amor por esa persona crece y madura. Es interceder por él haciendo por él lo que no puede hacer por sí mismo. Eso es lo que nosotros hacemos cuando oramos por aquellos que nos han lastimado. Es lo que nos pide Jesús, que hagamos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Muchas de estas personas no son creyentes. No son creyentes. Y nuestra respuesta debe ser orar y buscar una oportunidad para hacer el bien para ellos. Noten que es el mismo ejemplo de Jesús. Es el mismo ejemplo de Jesús. Él oró por sus enemigos. Vaya por favor conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Recuerdan él en la cruz qué oró cuando estaba allí en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso nosotros como discípulos debemos actuar de una forma diferente. Colosenses capítulo 1, el versículo 21 y 22. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado y en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que hace el Señor. Y es algo que sigue haciendo, porque cada vez que hay un pecador que va en arrepentimiento y fe al Padre y pide perdón por sus pecados, su condición cambia y ya no es más su enemigo, se vuelve amigo. Y eso nos debe llevar a preguntarnos, ¿cuál era tu condición delante de Dios? ¿Y cuál es tu condición actual delante de Dios? Porque si estás sin Cristo, eres un enemigo de Dios. Pero solo por Cristo puedes reconciliarte por medio de la fe y de la obra en la cruz del Calvario para que cambie tu condición. Y no solamente fue el ejemplo de Jesús, es el ejemplo que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento. ¿Han leído ustedes la historia de Esteban? El diácono en la iglesia. Después de que hace ese sermón maravilloso acerca de Cristo y lo muestra el cumplimiento de Cristo en el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor que sus oyentes se taparon los oídos para no oírlo y empezaron a apedrearlo. Yo no sé cómo usted se imagina esa escena, pero los estudiosos cuentan que el apedreamiento ocurría de la siguiente manera. Llevaban a la persona al borde de un precipicio, lo tiraban ahí y a un moribundo ahí le lanzaban piedras, las más pesadas que podían encontrar para prácticamente aplastarlo ahí abajo. Esa era la forma en cómo se apedreaba a una persona. ¿Y saben qué hacía Esteban en esa condición? Miró al cielo y oraba diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Esa es tu actitud? Por eso Bonhoeffer, nuevamente citando a Bonhoeffer, decía que es cuando el amor se hace invencible, cuando nos enfocamos no en lo que hace nuestro enemigo, sino en lo que hace Jesús. Escucha lo que dice él. El amor al enemigo lleva al discípulo por el camino de la cruz y a la comunión con el crucificado. Pero cuanto más seamos dirigidos por este camino, más podremos estar seguros de que nuestro amor permanece victorioso, de que realmente somos capaces de vencer el odio emanado del corazón del enemigo sobre nosotros. Y este amor no es nuestro, es el amor de Jesucristo, quien fue a la cruz por sus enemigos y oró por ellos estando pendiente en la cruz. Él es la mayor muestra y el mayor ejemplo de amor por los enemigos. Es por eso que Dios nos llama a orar por nuestros enemigos. Es un ejemplo de la gracia de Dios. Es una muestra de esa gracia que el Señor manifiesta. Ese mandamiento de orar por nuestros enemigos, aquellos que nos persiguen, va unido al mandamiento de amarlos. Así que podemos concluir que Dios quiere responder nuestras oraciones. ¿Por qué Dios no nos mandaría a orar por nuestros enemigos si no fuera a responder esas oraciones? ¿Por qué Dios nos mandaría a orar por nuestros enemigos si Dios no fuera a responder esas oraciones, mis amados hermanos? Debemos concluir entonces que Dios quiere responder nuestras oraciones incluso a favor de aquellas personas que nos persiguen respecto a muchos aspectos de su vida.
Así que la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos actuando de esa manera? Yo no les voy a preguntar si ustedes tienen personas que los han lastimado, personas que los han herido, personas que les han hecho daño, que una y otra vez seguramente los han herido. Esos podrían ser tus enemigos. Porque lo que dice la palabra es claro, ¿qué debes hacer por ellos? Debes amarlos, debes orar por ellos, debes hacer todo el bien que esté a tu alcance por ellos. Debes tratarlos como si fueran tu prójimo. Debes amarlos como te amas a ti mismo. Esa es la forma en la que nosotros debemos actuar. Y mis amados hermanos, Jesús nos lleva como discípulos suyos a considerar el amor de Dios manifestado en el Padre y su cuidado para con todos, aún sin merecerlo. Ese es el mayor ejemplo de la muestra de amor del Señor. Miren lo que dice en los versículos 45 al 47 y que es nuestro tercer punto. Mirando el carácter de Dios para saber cómo actuar. Mirando el carácter de Dios para saber cómo actuar. Versículo 45 al 47. Dice la palabra del Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús espera un resultado en la vida de aquellos que son sus discípulos. Porque de esta manera estarás actuando como tu Padre que está en los cielos. Y lo que hace Jesús es llevar esto a al aspecto relacional. ¿Tú eres hijo de tu Padre que está en los cielos? Mira cómo debes actuar. Aquí no se está enseñando salvación por obras, mis amados hermanos. Muchas personas podrían interpretar que lo que Jesús está afirmando acá es, ama a tus enemigos y esa es la forma en la que vas a ser salvo. No, no es salvación por buenas obras o buenas intenciones, sino el resultado natural de ser un hijo de Dios. De aquellos que han sido redimidos y aceptados por el Padre. Lo que Jesús está diciendo acá es que seríamos sus hijos, o más bien que sus hijos son los hijos del Padre que está en los cielos van a actuar de esta manera. Y nos está recordando, los que aman como Dios comienzan a reaccionar como el Padre, aun para los injustos mostrando amor. Jesús nos pide que actuemos como nuestro Padre que está en los cielos, aquel que está gobernando, donde el reino, donde el cielo es su reino y donde el amor es el aspecto fundamental. Y noten cómo lo hace. Los discípulos deben darse cuenta de que todos, incluso sus enemigos, están bajo el cuidado de Dios. Dios los está cuidando. ¿Qué hace el Señor? Dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Así es la forma en como Dios está demostrando su amor, su cuidado. Por eso orar por ellos constituye una parte importante de ser un hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Dios envía lluvias y hace salir su sol sobre todos. O para alguien no salió el sol hoy. Para nosotros esto es un ejemplo que tal vez no le ponemos como tanto sentido, ¿no? Porque nosotros vivimos y como que nos cargamos con la lluvia, ¿no? Llueve y yo lo meditaba porque Mari me hacía caer en cuenta de eso, que yo me quejo mucho de la lluvia. Y ustedes saben que yo ando en moto. Entonces, llueve y que toca a uno ponerse el impermeable. Y ay, la lluvia, qué pereza. Pero meditando en este pasaje tuve que reevaluar eso. Porque debo darme cuenta de cómo Dios cuida. Y en la sociedad en la que esto es dicho es una sociedad agrícola, en donde el agua es tan escasa, así que las lluvias eran tan necesarias. Pero cuando llovía, llovía para todos y beneficiaba a todos. Cuando llueve, llueve para todos y nos beneficia a todos. Lo mismo el sol sale sobre todos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios hace caer su lluvia y hace salir su sol sin importar quiénes sean y cómo sean. Y eso se llama gracia común. Dios extiende misericordia a toda la humanidad y son beneficios que se dan a todos los hombres independientemente si lo merecen o no.
Así que de esa manera es que Dios te pide que tú ames. Debes amar a la otra persona, lo merezca o no. Debes procurar su bienestar, lo merezca o no, porque así actúa Dios. Eres hijo de tu Padre que está en los cielos, actúa como un hijo de tu Padre que está en los cielos. Es el mismo argumento al que apela Pablo cuando habla a la gente en Listra. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 14, mostrando Pablo esto a estas personas. En Listra, Pablo y Bernabé habían estado predicando el evangelio y habían visto a un hombre que estaba lisiado de los pies, no podía caminar, y ellos oraron porque tenía fe el hombre para ser sanado, y fue sanado, y la gente pensó que eran dioses en forma de hombre y quiso adorarlos. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14. Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo que bien y dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios da testimonio de sí mismo a través de este orden en la creación. El ciclo vital del agua es un testimonio de Él, enviando lluvias, dando tiempos fructíferos, llenando y llevando sustento y trayendo alegría a los corazones. Ese es el amor y la benevolencia que beneficia a todo el mundo, incluso a los que se rebelan contra Él y niegan su existencia, incluso para aquellos que te hacen daño y te lastiman. Si ellos han recibido los beneficios de Dios sin merecerlo, ¿por qué tú no puedes hacer lo que el Señor te manda hacer por ellos? Por eso el teólogo Wayne Grudem dice, aquí Jesús apela a la abundante gracia común de Dios como un estímulo para sus discípulos, para que ellos también otorguen a los incrédulos amor y oración por sus bendiciones. Amor y oración por sus bendiciones. Y eso nos cambia a nosotros. Los versículos 46 al 47 en este pasaje son ilustraciones de la misma idea y reflexiones para que la gente o la idea quede más clara en la mente de las personas. Mira lo que dice: porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta que está haciendo el Señor? No estamos haciendo nada. Si solamente estamos amando solamente a los que nos aman. Versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así que de la misma manera en que estos respectivos grupos buscan cuidar a sus miembros, pero se nos pide que hagamos algo más y que demostremos amor. No es amar a los de tu propia familia solamente, debes ir más allá. Mostrar cómo aquellos que han sido creados a la imagen de Dios también merecen tus oraciones o deberían recibir tus oraciones sin importar el daño que hagan. Para los discípulos estos ejemplos debieron haber sido muy fuertes. Para los que oyeron esto no era fácil. Jesús pone de ejemplo a los publicanos, aquellos que eran pro Roma. Ellos eran considerados enemigos del pueblo, porque cobraban impuestos y se enriquecían a costillas de los demás, del sufrimiento de los demás. Eran considerados traidores y ceremonialmente impuros. Y yo creo que para Mateo escuchar estas palabras debió haber sido tan consolador. Mateo, siendo un publicano que escribió estas palabras, esto debió haber sido muy consolador. Estas palabras debieron haber traído una paz profunda a su corazón. Pero no solamente esto, Jesús dice que debíamos hacer esto también por los gentiles. Y los gentiles para el pueblo judío eran llamados perros en un sentido despectivo. Eran llamados inferiores.
Para muchos, inclusive muchos maestros de la ley pensaban que los gentiles solo servían para una cosa, para avivar las llamas del infierno, como carbón para el infierno. Para nosotros como discípulos de Cristo, no es así. La pregunta, como dice Donald Carson, es esta. ¿Cómo puedo ser un mejor discípulo de Jesús? ¿Cómo puede ser mejor un discípulo de Jesús que un despreciable publicano si solo amo a mis amigos? ¿Cómo puedes ser mejor un discípulo de Cristo si solamente te preocupas por el bienestar de los que están a tu alrededor y te desentiendes de otras personas? Más tal vez aquellos que te han lastimado, te han herido. Por eso un discípulo, mis amados hermanos, se va a destacar en la sociedad y va a vivir de una forma diferente. Va a vivir de acuerdo a lo que el Señor le pide. No podemos pedirle a las personas que están sin Cristo que actúen de esta manera. A la verdad, para ellos esto es chocante. Yo les he puesto el ejemplo de varios de mis estudiantes en el colegio. Hablarles acerca del amor a los enemigos es difícil para ellos. ¿Cómo puedo yo amar a aquella persona que me ha hecho daño? Lo veíamos nosotros ayer en la película que estábamos viendo, ¿recuerdan? El ejemplo de la abuela de Hannah Scott. ¿Cómo podía ella amarlo? ¿Cómo podía ella permitir que Hannah, su nieta, pudiera acercarse a este hombre cuando este hombre le había causado tanto daño? Lo mejor que le podría pasar a ella en ese momento, a él, según el pensamiento de esta mujer, era que se muriera. A este hombre que le había causado tanto dolor. Mis amados hermanos, muchas veces en nuestra vida ocurre así. Y no podemos negar el profundo dolor que personas nos puedan haber causado a nosotros. Y la única forma en la que eso pueda cambiar en nuestras vidas es cuando nosotros vamos al Señor y Él se convierte en nuestro Padre. Y nosotros empezamos a vernos de una forma diferente. Nosotros por eso no podemos actuar de la misma manera en que un incrédulo. Si actuamos de la misma forma, si hablamos de la misma forma, deberíamos cuestionarnos nuestro cristianismo. Deberíamos considerarnos seriamente el ser llamados hijos de Dios, si no actuamos de una forma diferente. Porque los ciudadanos del reino deben tener una norma de amor, y una norma de amor mucho más alta, que trasciende el actuar de las personas que están sin Cristo, que trasciende al resto del mundo. Los cristianos por eso deben distinguirse en el trabajo por ser personas que son honradas y consideradas, honestas. Deben distinguirse en sus barrios porque son serviciales y atentos para con los demás. Deben distinguirse en cualquier parte en que se encuentren porque el amor que exhiben es un amor dado por Dios. ¿Muestras esa clase de amor? ¿Esa clase de servicio? Ahora, ¿es fácil? ¿Lo que Jesús está pidiendo es fácil? No. No es fácil. Pero es el llamado del Señor. Es el llamado del Señor a mostrar ese amor, de servir al que te ha lastimado. No puedes vivir esta instrucción del Señor a menos que seas un hijo y no puedes llamar a Dios Padre a menos que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Estas palabras son un estándar muy alto para cumplirlas para aquellas personas que están sin Cristo. Pero aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe y han creído en Él, han recibido el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando venimos a Él confesando nuestros pecados y buscando nuestra reconciliación, nuestra condición cambia y la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos lleva a perdonar a nuestros enemigos, a amarlos, a orar por ellos, a hacer bien por ellos. Creo que es un buen ejemplo también el que veíamos en la historia de Hannah Scott. Cuando ella entendió su identidad en Cristo, según lo que leía en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, una de las partes importantes que ella entendió es que ella era perdonada.
Y aquella persona que ha sido perdonada puede perdonar. Es lo que dice la palabra del Señor en Colosenses también. De la manera en que Cristo os perdonó, así también perdonad también a otros. En ocasiones nos cuesta perdonar y amar a nuestros enemigos porque somos muy orgullosos. Pero Cristo, que es manso y humilde, mostró una clase de amor que cambió el mundo. Y esa clase de amor está disponible aún a través de nosotros si vivimos de acuerdo con su estándar. Así que oremos al Señor para poder vivir de acuerdo a ese estándar y practicar esa clase de amor que Él nos manda. Un amor como define Dieter Bonhoeffer, un amor invencible. Mis amados hermanos, este mundo necesita esa clase de amor. Este mundo necesita esa clase de amor. Un amor que ya no lleva las cuentas. Ni es, y ya nosotros no actuamos como aquellas personas que estamos esperando la oportunidad para podernos desquitar. No, la oportunidad que ahora nosotros estamos esperando, mis amados hermanos, es la oportunidad de hacer bien a la otra persona, a esa persona que nos ha lastimado. Ora conmigo al Señor y pidámosle a Dios que nos ayude y que nos guíe para poder vivir con esa clase de amor. Vamos a orar. Señor Dios Padre eterno, Dios de gloria y majestad, en el precioso nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, hoy estamos delante de ti, rogando que tú en tu gracia, en tu favor, nos ayudes a amar como tú lo haces. Señor, cuando nosotros éramos enemigos tuyos, tú nos amaste y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Para nosotros no es fácil, pero el llamado que tú nos haces en la Escritura es amar y hacer el bien por aquellos que nos han lastimado, a orar por los que nos aborrecen y nos persiguen, nos ultrajan, a hacer bien por ellos, a bendecirlos aunque nos maldigan. Oh Señor, ayúdanos a actuar con esa clase de amor. Ayúdanos a vivir de esa manera. No es fácil para nosotros, a la verdad. El estándar es muy alto, pero tenemos a un intercesor maravilloso. Podemos mirar a Cristo y podemos imitar su ejemplo. Oh Señor, guíanos y ayúdanos a poder vivir de acuerdo a ese estándar, Señor. Padre de la gloria, gracias por esta iglesia y por esta comunidad que quiere vivir de acuerdo a los propósitos y principios establecidos en tu palabra. Ayúdanos a vivir el verdadero discipulado y a actuar de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Dios de gloria y majestad. En esta mañana queremos rogarte que tú nos dirijas, que tú nos acompañes, Señor, y que obres en nuestras vidas, Señor. Oh Dios de gloria, te alabamos y bendecimos, precioso Rey.